en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Ven? ¿Me da un fuerte amén cuando lo encuentran? Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra del eterno Dios Santo de Israel: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Mi hermano, en esa tarde vamos a hablar del agradecimiento, de ser agradecidos con Dios. Comúnmente, algo que se nos escapa hoy en día de nuestras manos y algo que se nos olvida muchas veces es ser agradecidos. Qué bien se mira cuando usted llega a un lugar y cuando usted hace algo, le dan las gracias. Cuando usted le hace un favor, da las gracias, saluda, da buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y somos agradecidos y somos educados, por decirlo así. Pero en el Señor muchas veces se nos olvida ser agradecidos. Y el ser agradecidos con Dios implica no solo por lo que ya tenemos, no solo por lo que Dios nos ha provisto, sino por lo que aún no vemos. Y Dios viene a nuestras vidas y Él viene a ayudarnos y a enseñarnos lo que tiene para usted y para mí. Y vamos a remembrar aquella historia de los 10 leprosos, donde solo una persona regresó y dio el agradecimiento. ¿Cuántos recibieron el milagro? 10. Pero ¿por qué solo una obtuvo el agradecimiento de buscar a Dios y honrarlo? Muchas veces en nuestra vida, si usted se da cuenta, el sol de justicia, el amanecer, el atardecer, el que tengamos techo, el que tengamos una sombra, el que tengamos vestuario, el que tengamos comida, sale para todos. Pero no todos somos agradecidos. Y esa tarde Dios quiere que hagamos remembranza de todo lo que Él nos ha dado y seamos totalmente agradecidos. Y tú digas, mi hermano, pero es que mi familia está pasando la escasez, mi familia está viendo la dificultad económica, mi familia está viendo la turbulencia, mi familia no encuentra trabajo, mi familia pues está viviendo al límite y no sé cómo salir. Sea agradecido. Mire el que tiene a su lado en su casa. Mira el que tiene a su izquierda, a su derecha y a su alrededor. Si usted tiene a su familia, tiene salud, tiene un techo donde llegar, han guardado su entrada y su salida, tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque muchos no pudieron ver esa mañana la luz del sol. Muchos quizás ahora no podrán ver el anochecer y quizás no podrán continuar. Pero si leemos en el 6 nos dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué Dios nos llama a esa parte? Porque muchas veces nosotros en el afán de la vida requerimos todo de manera inmediata. Y Dios lo quiere bendecir aquí y ahora en ese lugar. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no somos bendecidos? Porque muchas veces no dejamos que Dios intervenga en nuestra vida. Y por dejar que Dios intervenga en nuestra vida, 1 es aceptar nuestra realidad. 2 es agradecer por lo que tenemos. 3 es agradecer por lo que en el tiempo de Él nos va a llegar a nuestra vida. Y lo que Dios tiene para con cada uno de ustedes, mi hermano, es que Él quiere que cuando usted aprenda a ser agradecido, las bendiciones van a llegar a su vida. ¿Por qué le digo eso? Cuando Dios dice no estéis afanosos, se ha preocupado, manda alguno, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer el martes? ¿Qué vamos a hacer el día 30 cuando nos toca pagar los recibos? ¿Qué vamos a hacer el día del siguiente mes? ¿Qué es lo que vamos a hacer si yo no me quedara sin trabajo? Y comenzamos a estar afanosos pensando cómo haré, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que alcanzar, qué es lo que tengo que lograr. Cuando realmente sus preocupaciones, sus sueños y sus metas debemos entregárselas a aquel que vive y reina para siempre, y es a Cristo Jesús.
Cuando usted y yo le entreguemos nuestras metas, nuestros sueños a Cristo Jesús, Él se encargará de nosotros. Y lo primero, va a abrir puertas de empleo. Pero no huya del propósito de Dios. Tú dirás, mi hermano, el Señor no me quiere bendecir. Sí, te quiere bendecir, pero Dios quiere que le dejes gobernar tu vida. Basta de querer nosotros pelear contra la corriente cuando Cristo Jesús ya peleó por nosotros. Basta de querer hacer planes nosotros cuando Cristo Jesús ya hizo planes para nosotros. Basta de querer darnos la vuelta y no poder continuar cuando Dios ya nos dio la oportunidad de seguir. Y si seguimos leyendo, dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuántos hemos depositado nuestras peticiones delante de Dios? Algunos quizás ya les contestó. Algunos quizás estamos a la espera. Pero lo único que usted tiene que hacer, Dios no es sordo ni es olvidadizo. Sea agradecido. Cambie su oración esta tarde y diga: Señor, te doy gracias. No he recibido todavía aquello que te pedí, pero espero que esté en tu voluntad y lo pueda recibir. Porque muchas veces se nos olvida ese agradecimiento y se nos olvida que podamos nosotros entregarnos en totalidad a Él. Y nos dice todavía más adelante: en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí nos están enseñando cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo honrar a Dios, cómo decirle al Señor no con queja, sino que con acción de gracias. ¿Por qué? Porque no lo tenemos todo, pero tenemos al dueño del todo, y en su tiempo Él nos va a bendecir. Dios lo quiere bendecir a usted. Aquí así que como aquella madre que ora por sus hijos, aquella como esposa que ora por su esposo, aquello como aquellas familias que se reúnen. Lo que Dios quiere es que podamos ser unidos y agradecidos delante de Dios. Si tú y yo no hemos sido agradecidos, esta tarde tienes el deber de ir a tu casa y agradecer por lo que tienes, agradecer por lo que aún no has alcanzado, pero agradecer que tienes al Dios Todopoderoso de tu lado. Entonces a eso nos lleva, y dice el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, que es aquel que nos bendice, nos va a ayudar a salir. Entonces, mi hermano, piensa en su familia, piensa en su padre, en su madre, en las personas que le rodean. Dice: mi hermano, no tengo familia. Piensa en las personas que más le han ayudado. Piensa en las personas que más han estado con usted. Piensa en sus hijos. Piensa en todos aquellos que le tiene a su alrededor. Y si hay personas que no están cerca, bendígalas. Pero seamos agradecidos, porque el sol de justicia sale tanto para buenos como para malos, y Dios sigue siendo bueno. El ser humano es el que se descarría, y lo que Dios quiere esta tarde es que recordemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Les pregunto, ¿hasta el día de ahora alguien ha dejado de comer? Siempre Dios ocupa a quien Él quiere. Hasta este día, ¿Dios ha dejado de ser fiel? Hasta este día, Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo proveedor y sigue siendo Dios. Entonces, si tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado, si tenemos a un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos guarda en nuestra entrada y nuestra salida, y en nuestro trabajo y en todo lo que emprendamos, tenemos que saber que el mismo Dios que ha estado con todas las personas que usted ha leído en la Biblia, de todos los siervos de aquí que se han parado en este lugar a predicar, es el mismo Dios que usted tiene, un Dios hacedor de milagros. Y continuando, vayamos a Efesios, un libro atrás. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios nos estaba adoptando como hijos, nos estaba incluyendo en su familia y nos estaba enseñando realmente a ser agradecidos. Usted y yo pertenecemos a una gran familia, pertenecemos a la familia de Cristo, y en la cual debemos, en el amor nos predestinó y nos adoptó hijos suyos. Imagínese ser hijo del gran Dios Todopoderoso. Si usted no sabe y no había captado esa parte, usted es hijo de un gran rey. Y usted dirá: mi hermano, pero yo le pido como hijo a mi Padre Celestial y no recibo. Pregunto, los que son sido padres, ¿todo lo que su hijo le pide se los da? Hay que ser sinceros. Hay cosas que los padres nos dicen no se puede, pero es por el bien de nosotros, y así es nuestro Padre Celestial. Él sabe que si nos cede a todo, o nos perdemos o nos alejamos de la presencia de Dios. Y esta tarde lo único que Dios quiere es que recordemos, aparte de ser agradecidos, que nos quiere cerca de su presencia. No sirve que usted y yo tengamos todas las riquezas del mundo, no sirve que usted y yo decidamos alejarnos de la iglesia porque queremos tener la razón, si perdiéramos nuestra alma. Dios quiere que usted y yo podamos encontrarnos con Él y podamos darnos cuenta que en el único que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados es en Cristo Jesús, conforme a la gracia que vino dada en la cruz del Calvario. Entonces, ahora y en esta tarde, mi hermano, Dios quiere que usted se dé la oportunidad de que, si no ha visto la mano de Dios, no es tiempo de quejarse, sino de ser agradecidos y decirle: Señor, si no es como yo creo que es, por favor guíame, porque quiero ser agradecido por lo que tengo y por lo que soy. Quiero ser agradecido para que bendigas a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi familia. Quiero ser agradecido para que en mi casa no falte nada. Quiero ser agradecido para que en mi refrigerador siempre haya alimento. Quiero ser agradecido para que pueda tener una fuente de ingreso. Quiero ser agradecido para que donde quiera que camine pueda ver tu mano poderosa. Quiero ser agradecido porque, a pesar de que mis planes no salieron como querían, tú tienes un plan perfecto y estoy a la espera de Él. Quiero ser agradecido porque, a pesar de que soy pecador, tú me has perdonado y me has ayudado. Y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el único que nos puede perdonar es Cristo Jesús. Y el único que pudo hacer este sacrificio es Cristo Jesús. Entonces, hermano, hablábamos de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, indirectamente, uno de ellos fue agradecido y se acercó con acción de gracias delante del Maestro. Esa tarde, yo le invito a mi hermano, quizás usted y yo no hemos conseguido todo. Quizás no tenemos la casa que quizás quisiéramos. Quizás no tenemos el ingreso económico que quisiéramos. Quizás no tenemos los sueños cumplidos como quizás, digamos, otros los tengan. Y comenzamos a compararnos muchas veces, cuando lo menos que debemos de hacer es compararnos. Y quizás usted dirá: mi hermano, yo no he alcanzado mis metas. No sé cuántos años pueda tener cada uno de ustedes, pero Dios bendice aún en cualquier edad. Caleb era uno de ellos que estaba pidiendo ese monte, pidiendo conquistar un monte a Josué, por querer conquistarlo ya a una edad avanzada. No sé cuál es su sueño a esta hora, a esta fecha, pero si usted tiene un propósito de Dios, déjese gobernar por Dios. Usted, mi hermano, yo he tocado la puerta, he llorado porque no me alcanza ni un centavo. He llorado porque muchas veces estoy sin comer.
no he podido ni siquiera pagar los recibos, no he podido ni siquiera cambiar mis accesorios personales, no he podido ni siquiera solventar, no he podido renovar mi vehículo, no he podido conseguir trabajo, no he podido que Dios haga la bendición. Comencemos a ser agradecidos en esa tarde. No le digo, mi hermano, agradezca por su calamidad, agradezca por el tiempo que está pasando, porque no es un tiempo en el cual se va a quedar. El Hijo de Dios no ha venido para pasar calamidad, sino para recibir las bendiciones del Dios Todopoderoso en respuesta a su necesidad. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Entonces, Dios quiere que usted y yo agradezcamos. ¿Se nos complica la vida? Sí, se nos complica muchas veces porque el ir y venir en esta vida, sale de un problema, viene otro, se nos complica con el estrés del trabajo, se nos complica en todo. Pero usted tiene que saber que el mismo Dios que ha sido fiel años anteriores lo va a hacer este año y no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Al contrario, lo quiere bendecir y la quiere ver bendecida, pero solo quiere que usted se entregue en totalidad a Él. Y cuando usted y yo nos entreguemos en totalidad a Él, ser agradecidos será lo mejor que vamos a poder hacer, porque sabemos que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. De eso tenemos que estar plenamente convencidos. Dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando somos agradecidos, tenemos que aprender a esperar en Cristo, porque Dios tiene un plan perfecto y tiene Dios sobrenatural, y tenemos un Dios que hace milagros, y tenemos un Dios en el cual vamos a poder creer que lo que Él tiene para usted y para mí tiene un propósito en la voluntad de Él. Entonces, entregue su necesidad. No nos quejemos, seamos agradecidos, porque un corazón agradecido delante de Dios es lo que más puede conquistar su corazón. Hermano, créame que Dios ya sabe su necesidad. Dios ya sabe cuántas veces se ha dormido quizás pensando cómo voy a hacer mañana, porque lo que nunca falla son los pagos. Usted puede pedir un servicio, pero tarda en llegar, pero el pago siempre tiene que ser puntual. Entonces ese nunca deja de llegar. Y quizás usted dirá, hermano, ¿cómo voy a hacer? Pero Dios tiene un plan perfecto para con nosotros. Entonces, mi hermano, si usted y yo creemos en un Dios fiel, porque tenemos un Dios poderoso y sabemos lo que Él tiene para con cada uno de nosotros, comience a ser agradecido. Y cuando usted y yo seamos agradecidos, seremos como aquella persona entre los 10 leprosos, que los 10 fueron sanados, los 10 fueron bendecidos, los 10 recibieron el milagro, y solo uno recordó y dijo: tengo que volver a agradecer, porque yo no tenía sanidad, mas ahora tengo. Y se postró delante de Dios. Entonces, tenemos que aprender a confiar. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Para ir un poco aterrizando en el tema, y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dios nos estaba diciendo: yo tengo promesas para ustedes. Les he dado promesas que voy a cumplir, les he dado promesas que voy a hacer. Y nos estaba diciendo: y son partícipes de la naturaleza divina del Dios Todopoderoso que tiene para con cada uno de nosotros. Y ese es el Dios que nosotros tenemos de nuestro lado. Y ese es el Dios que nos va a ayudar y nos va a auxiliar. Cuando somos agradecidos, somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Y cuando somos partícipes, adquirimos las promesas del Dios Todopoderoso. Quizás ahora tú no lo miras, quizás ahora tú no lo ves, pero de tu lado tienes a un Dios que cumple sus promesas. Y si Él dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Y si Él dijo que no te iba a dejar, no te va a dejar y no te va a desamparar. Dice la palabra de Dios que llegó David a decir: joven fui y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué llegó a decir esa parte? Porque sabía que a pesar de los tiempos, en abundancia, en el desierto y en todo, sabía que Dios seguía siendo Dios. Y dijo Pablo todavía: he aprendido a estar contento en todo, ya sea en abundancia o en escasez. ¿Por qué? Porque sabía que Dios seguía siendo Dios. Y esa tarde Dios nos invita a ser agradecidos. Usted, hermano, es difícil, hermano, porque no sabe lo que estoy pasando. Yo lo sé, mi hermano, no sé la tribulación suya, pero sea agradecido. ¿Cómo ser agradecido, mi hermano? Si usted dice: no quiero ni hablar con Dios, hínquese, ore en silencio, no diga ni una palabra si no quiere. Y deje que Dios hable a su vida. Entregue sus necesidades a Dios. Y cuando usted y yo aprendamos a ser agradecidos, como le dije al inicio, cuando alguien es educado, ¿cómo se mira de bien? Y Dios nos va a ayudar a seguir creciendo delante de la presencia de Él. Y dice más adelante en el 6 y 7: el conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Dios nos estaba motivando a que tuviéramos paciencia y sobre todo piedad. Pero en todo lo que encierra todo esto, mi hermano, es en lo que dice en el 7: a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y esta tarde quiero cerrar con esa parte. El amor de Dios no puede faltar en nuestra vida. Si Dios está en nuestra vida y Dios dice: yo quiero ser quien gobierne tu vida, yo quiero ser el centro de tu vida, yo quiero ser tu primer amor. Entonces, mi hermano, cuando hagamos a Dios amor y lo tengamos en nuestra vida, tendremos amor para dar a los demás. Y la paciencia, la piedad van a ser parte de todo lo que tenemos. Pero todo lo que Dios quiere es que usted y yo seamos pacientes. Confíe en Dios. Lo que Dios va a hacer y lo que Dios hará será maravilloso. Pero quiere que usted y yo seamos agradecidos. No va a ser fácil, mi hermano, porque muchas veces las pruebas son difíciles. Y las dudas que llegan a nuestra vida nos complican muchas veces. Pero no hay duda que no pueda ser vencida por el poder y la fidelidad de Dios. Y lo que usted y yo tenemos que hacer en nuestros momentos de debilidad, agradecer. Y en los momentos de escasez, agradecer. Y en los momentos de abundancia y de milagros, no se olvide de agradecer. Porque Dios sigue siendo Dios. Y lo único que Dios nos quiere en esa tarde es que no nos olvidemos de ser agradecidos. Y que seamos como aquel leproso que regresó. Como le dije al inicio, el sol de justicia sale para malos y buenos. Pero usted y yo decidimos en qué grupo está. Si en el de los malos o en el de los buenos. En el de los justos o de los injustos. En el que es agradecido o en el de no agradecido.
pero Dios siempre va a seguir siendo Dios. Y si usted quiere ver la bendición y la bondad de Él, tiene que animarse a continuar en cada uno de sus procesos. Dios es perfecto y Dios es sobrenatural. Bárbaro, gracias. Y Dios es sobrenatural. No hay nada que no lo podamos comparar. Tengamos algo muy claro que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que podamos entregar en su vida. Si usted y yo leemos el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué Dios dice esa parte? Porque Dios es un Dios de promesas. Al ser un Dios de promesas, tenemos a un Dios sobrenatural. Y al tener un Dios sobrenatural, sabemos que aquel que dijo que iba a venir, vendrá. Cristo viene y Cristo vendrá, porque Él lo prometió. Pero usted decide, hermano, y repito, no salgo de acá, de esa parte, porque se nos olvida que las grandísimas promesas vienen con un corazón agradecido. Y para ser participantes de la naturaleza divina, tenemos que creer que Él es Dios y sigue siendo Dios. Entonces, hermano, Dios tiene un propósito único en su vida: bendecirlo y ayudarle a salir adelante. No todo va a ser color de rosa, pero créame que si usted se aferra a la mano de Dios, tiene todo garantizado. Y que hoy tiene un corazón agradecido, como el único de los 10 leprosos, usted lo habrá ganado todo. En cierta ocasión llegaron 2 personas a orar. Estaba uno que era el publicano y estaba el otro que era aquel siervo que se humillaba delante de Dios. Y había uno que ante el público, yo sé que conoce la historia, saltaba y oraba y soltaba el pecho, que estaba en ayuno, que estaba en vigilia, que hacía eso, que hacía lo otro, que no soy como los otros, no soy como aquellos que no se congregan, y comenzaba a menospreciar a los otros. Pero aquel que fue agradecido con lo que tenía, por lo que estaba pasando, por lo que se imaginaba, por lo que él soñaba, por lo que él creía, ese alcanzó la misericordia de Dios. Y aquí le traigo con esto y cierro, mi hermano. Dice la palabra del Señor: al humilde lo mira de cerca el Señor, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Pero por qué? Porque él cree estar en lo correcto. Y dice la palabra del Señor: el que esté firme, mira que no caiga. Porque muchas veces creemos que somos perfectos, pero el único perfecto es Cristo Jesús. Póngase de pie, mi hermano.